tenemos que lograr un lenguaje de salir juntos frente a este enemigo que nos afecta a todos. Cualquiera sea el partido político, cualquiera sea el rol, nos afecta por igual a todos y va a marcar a nuestro país en forma muy definitiva, insisto, por años o por décadas. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sigamos de Largo a través de las pantallas de Canal 13. Este es sin duda el peor día de esta crisis para nosotros en nuestro país. Se siguen sumando las listas de fallecidos, de pacientes críticos. Queremos mandarles desde acá, desde ya, un gran abrazo a los más de 360.000 funcionarios de la salud en nuestro país que están haciendo un esfuerzo más que humano para poder sostener una crisis tan violenta como la que estamos enfrentando. En esta noche queremos conversar con ustedes. Vamos a hablar con la ministra vocera de Gobierno, vamos a conversar también con destacados alcaldes de nuestro país, pero también para dar una mirada con respecto al tema de la salud pública queremos conversar con la doctora Carolina Herrera, que nos acompaña. Bienvenida, Carolina, muchísimas gracias. Un aplauso fuerte. Gracias. Muchas gracias. Por favor, señoritas, se las invito a tomar asiento. Gracias. A ver, partiendo, doctora, conversábamos con Mali. ¿Cómo está Usted como persona. frente a este escenario? Porque usted está en primera línea, usted es intensivista del Hospital de la FACH. ¿Cómo enfrentas esta situación? Bueno, yo te diría que nosotros, en general, la familia de intensivo, que son una cantidad importante de personas en cada servicio clínico, en cada hospital, estamos sobrepasados. Sobrepasados porque como personas y humanos estamos enfrentados en la primera línea, efectivamente, a los pacientes que están contagiados con coronavirus, con COVID, y por lo tanto estamos poniendo en juego la salud de nosotros y de nuestras familias en cada turno. Eso ya es una cosa fuerte, pero además tiene un montón de otras externalidades, como por ejemplo, que tienes que usar una ropa especial, que te tienes que cambiar de ropa por cada paciente que ves, que tienes en el fondo una enfermedad que no conoces y que en ese desconocimiento, ¿cierto?, vamos aprendiendo todos los días. Y yo no hablaría de errores en las cosas que se han hecho, cómo se ha educado a la población, sino que son aprendizajes. Y esos aprendizajes son los que yo agradezco al programa la oportunidad de poder como transmitir. Doctora, ¿y cómo estamos hoy con respecto a ayer y con respecto a las semanas anteriores? Porque estamos en un momento crítico, como decía Sergio. A ver, yo te diría que estando lejos todavía del pic de COVID-19, llamo a toda la gente que en este momento está en la ruta 78-68 saliendo de Santiago a que tome atención a lo siguiente. Esta enfermedad está afectando realmente a todos. Hoy tuvimos la desgracia de 22 fallecidos. La lectura de esto es, 12 de ellos tenían alguna enfermedad crónica que puede ser una hipertensión leve, Exacto. pero 10 eran personas sanas como ustedes. Claro. Y como usted que está en su casa sentado, nadie está en este momento libre de tener la enfermedad y de tener el desenlace más terrible. Piensen ustedes que de 100 personas que tienen la enfermedad por coronavirus, 80 van a tener una enfermedad leve, 20 una enfermedad que va a requerir algún tipo de asistencia y 5% va a requerir UCI. Entre tener 500 casos al día y tener 2.600 casos al día como tenemos, la diferencia es brutal. Sí. A ver, se ha conversado mucho acerca de cuándo llega el momento crítico en nuestro sistema de atención de salud. Según lo que conversábamos un poquito antes de entrar al programa, Carolina, doctora, usted me señala que eso ya está. Llegó. Ya estamos en un momento de total colapso porque no hay margen. Claro. Eso es lo que entiendo, ¿no? Claro, yo te diría que aquí hay que ser súper delicado con las palabras porque no hay que desmerecer el esfuerzo que se ha hecho tanto desde la autoridad como desde el mismo personal de la salud en sostener el golpe, acusarlo y aguantar. Pero les quiero decir una cosa, si el 78% de la capacidad de UCI, que son las cifras del ministerio hoy día, están ocupadas,
Eso significa que hay UCI que ya están en su capacidad total y que si cada paciente que está ahí se demora unos 14 días en estar, van a quedar completamente llenas y ya no pueden responder. Entonces, ¿quiénes son los que van a ir poniendo en práctica el uso de los nuevos ventiladores que el Ministerio hoy día tiene 1.200 y quiere llegar a los 2.600 a final de mes? Son personas que no han tenido la calificación para usarlo. Eso es un tema muy importante que lo hemos conversado y creo que en la agenda pública no se ha charlado con la urgencia que requiere, porque esto es una tecnología muy compleja. Los ventiladores no son una máquina simple de ocupar. Hay que tener mucha especialización para llevar adelante un proceso correctamente. Exactamente. Yo tengo 3 especialidades. Yo soy médico internista, médico broncopulmonar y médico intensivista. Y llevo 33 años en este trabajo y aún así las tecnologías a veces a uno la tienen en tensión porque tienes que aprender todos los días. Sí. Imagínate a alguien que ahora tiene una especialidad completamente distinta, como por ejemplo la cardiología y las unidades coronarias, entonces ahora van a recibir un ventilador sin que esas personas hayan tenido la experticia suficiente para usarlos en forma correcta. Ajá. Esto es exactamente igual que a una persona que maneja vehículos, le pasen las llaves de un helicóptero y le dicen ahora, despega y aterriza. Sí. Doctora, una pregunta. Cuando usted habla de la capacidad de hospitalaria de la UCI, ¿estamos hablando de los lugares alternativos también que se hicieron? Claro. ¿También se están ocupando de esos ya? Mira, esto siempre tiene 2 miradas, Mali. Es muy meritorio que aumenten 30 camas críticas en Santiago. ¿Qué más? Nosotros ya decíamos hace una década atrás que faltaban 1.500 camas. O sea que esto ha sido excelente en el sentido que ha visibilizado un déficit que nosotros teníamos. Teníamos una carencia, ahora se va a ir resolviendo. Ojalá que no sea transitoria esa resolución, porque yo me imagino que esos ventiladores van a quedar para cada institución, no lo sé, pero debería ser así. Pero ¿cuál es el punto? No es lo mismo que a un personal calificado, ¿cierto?, se le haya entrenado y tú hayas evaluado esas competencias, a que alguien te diga, en virtud de tu especialidad, listo, a partir de mañana empiezas a manejar pacientes críticos. Los anestesiólogos son maravillosos profesionales, pero ellos ven a los pacientes durante la cirugía, no después de muchos días de estar ahí crónicos, porque eso tiene otros protocolos de manejo. Doctora, gran parte del problema que ha enfrentado no solo nuestro país, sino la humanidad, es el exceso de confianza frente al virus. Una de las señales que se habla y se comenta mucho, y que ocupa muchas horas también de reportajes, es el llamado a encontrar la vacuna perfecta que nos va a liberar de este mal. Pero la OMS acaba de señalar que el COVID-19 puede transformarse, al igual que el VIH, en un virus endémico. ¿Significa esto que no significa que una vacuna que encontremos vaya a liberarnos de esta pandemia? De ninguna manera, Sergio, y te agradezco mucho la pregunta, porque aquí hay una sensación que es como estamos entre paréntesis de una realidad que teníamos y vamos a volver a la misma realidad cuando esto desaparezca. Eso no va a ocurrir. Este virus ya es parte de la flora viral de la humanidad y por lo tanto lo que tenemos que hacer ahora es aprender a cómo manejarlo. ¿Qué es lo que pasa cuando todas las personas son absolutamente vírgenes a una infección? Cuando nadie ha tenido nunca contacto con un coronavirus como este que se llama SARS-CoV-2, entonces el virus tiene una cantidad ilimitada de personas a las que hacer su daño, ¿cierto? Pero resulta que la vacuna tampoco va a significar que ese virus se vaya a erradicar del planeta. Lo que va a hacer es que la vacuna va a producir inmunidad, ¿cierto? Va a ayudar a la inmunidad, pero el virus va a seguir circulando. Pero es como la vacuna de la influenza. Es que son virus distintos, pero es el mismo principio. Claro. Las vacunas no evitan las enfermedades, evitan la manifestación grave de la enfermedad. La vacuna de la tuberculosis no evita que exista la tuberculosis, hace que los niños no se mueran y queden con encefalitis secuelada. Perfecto. ¿Cada cuánto tiempo usted se realiza algún tipo de testeo, de examen? O sea, si tú me preguntas, yo no me he hecho nunca una PCR ni un test rápido de coronavirus. O sea, ahora usted podría ser porque yo soy absolutamente asintomática, digamos. Ajá. Ahora, efectivamente, cuando tú has estado en el trabajo, pero tienes medios de protección personal suficientes y adecuados como nosotros tenemos en nuestra UCI, el riesgo no debería ser igual, o sea, no debería ser mayor que con cualquier otro paciente. Claro. Pero yo quiero decir también aquí, los medios de protección personal son para el que los usa, no son para proteger a otro. Entonces, nadie se tiene que vestir con estos medios
medios de protección personal para ir a ver, por ejemplo, a un abuelito. Ajá. Doctora, ¿y por qué igualmente hay más, tengo entendido, de 800 personas de la salud que están enfermas Mira. llevando todos estos métodos supuestamente? Claro, ¿no? Y Mali, esa pregunta es crucial porque resulta que de la misma manera que la epidemia del H1N1, en Italia, en China, el 25% de los fallecidos fueron personal de la salud, Sí. fallecidos, porque nadie sabía. Entonces, toda la primera camada, digamos, toda la primera oleada de gente Se no tenía infecta. ninguna advertencia al respecto, se contaminaron y fallecieron muchos de ellos. Y aquí también quiero decir una cosa, y se las vuelvo a decir a la gente que está en la carretera esperando irse a la playa. Esta es una enfermedad en la que al 7º día de estar positivo, todavía puede generarse el cuadro más grave. Entonces una persona, no es como en la neumonía neumocócica o en la neumonía por influenza, que al 7º día uno, si no se murió, ya se mejora. Ya. En esta enfermedad, al 7º día de estar más o menos bien, en cosa de horas, puedes empeorar. hacer fiebre y una falla respiratoria muy grave. Por eso, muchos de los pacientes ustedes van a escuchar: yo fui a consultar y me mandaron para la casa, porque en los primeros días no hay un cuadro tan grave. Claro. La gravedad viene después. A ver, volvamos entonces a esto, porque hay mucha gente que en este minuto puede estar viéndonos, está en la casa, pasó unos días muy tranquilos, pero está comenzando a sentir algunas dolencias. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué es lo que debe hacer una persona que está comenzando a sentir malestar? A ver, en esto hay que ser bien clara. Por favor. Una persona que tenga tos, dificultad para respirar, fiebre, debe en épocas de pandemia ir a consultar a un servicio de urgencia y que le hagan la PCR. Y aquí me voy a permitir, perdona favor. Sergio, explicar, pero con peras y manzanas, Sí. cuál es la diferencia entre el diagnóstico por PCR y cuál es la diferencia con el test rápido, Muy ¿cierto? importante. Que es lo que íbamos a tener como carné de alta de alguna manera. La reacción de polimerasa en cadena, que es la PCR, es la toma de muestra con una torulita en la nariz Ajá. de, ¿cierto?, una muestra Mucosidad. de secreción de mucosidad, se pone por una narina, luego por la otra y después con otra tórula al fondo de la faringe, y lo que busca es el material genético del virus. Ok. ¿De acuerdo? Si uno tiene material genético del virus, significa que uno está contagiante. Por eso esa persona se llama PCR positivo y se tiene que aislar. Perfecto. Cuando una persona es PCR positivo, eso no significa que vaya a estar grave o que se vaya a morir, por supuesto. Significa que entra en esta categoría de persona aislada por contagiante. Perfecto. Cuando tú, a los 14 días de haber tenido la enfermedad, lo sepas o no lo sepas, ¿cierto?, te haces un test rápido. Lo que se busca son la cuantificación de los anticuerpos que tú produjiste contra el virus. Ah, una cosa Por muy lo distinta. tanto, es una cosa muy distinta. Lo que te dice es: tú tuviste contacto con el virus y estás saliendo airoso porque ya hiciste una inmunidad. Totalmente distinto. Pero eso no Claro. dice si tú en ese momento todavía eres contagiante. Ujú. Se asume que eres mucho menos contagiante, pero no dicen lo mismo los dos exámenes. Doctora, el PCR es el examen más importante. ¿Es Sí. verdad que estamos sin stock a esta altura? A ver, yo tengo que hacerle caso a lo que dice la dirección del Hospital Clínico de la Por Universidad de Chile, que es el primero que avisó que estaba, cierto, con menos stock. El Hospital Lucio Córdoba también avisó que estaban con un déficit importante. Porque eso sí que es delicado. Claro, en lo términos, que- formales para el ejercicio de esta batalla que se ¿Y de está dónde, realizando. ¿Y de dónde vienen estos exámenes? Se Estos mandan exámenes los vende un laboratorio, es un insumo que, en mi concepto, yo creo que si te falta insumo para testear todo el área norte, por ejemplo, vas a quedar con zonas de silencio epidemiológico Sí, y pues. no vas a poder tomar decisiones respecto a esas zonas. Y el Así es seguimiento. que, en mi pensamiento, eso también debería ser parte, en el fondo, del stock de... hace todo el sentido que Por sea supuesto. parte del stock de prestaciones del sistema público y privado, que en este momento operan como una red interconectada. Sí. Ahora Con entonces todo el falencias. mundo encuentra que es muy bonito que todos se pongan al servicio de todos. Sí, pues, doctora, eso sí. me siento mal, me fui a la clínica, al hospital, a la situación donde pueda ir a verme, y me mandan para la casa con coronavirus. Me mandan con algún tratamiento, porque son síntomas bien heavy para los que tienen síntomas. A ver, hagamos al tiro una distinción. Si yo voy al servicio de urgencia
con tos, dificultad respiratoria, fiebre y un doctor califica que mi caso es severo, se queda hospitalizado de inmediato. No te mandan. Y se queda hospitalizado o en el servicio de medicina o en la unidad de paciente crítico, UPC. Y ahí, si el paciente está más o menos, queda en la UTI, que es la unidad de tratamiento intermedio, o se va a la UCI, que es la unidad de cuidados intensivos, donde están los pacientes para ventilación mecánica, que después vamos a ocupar esta pizarrita. Ajá. Y les explico qué es eso. Solo para agregar Sí. un dato, hoy día son 663 las personas que se encuentran en la UCI y son Exacto. 114 más o menos Las que están en condición estado crítica. crítico. Ahora, para nosotros los intensivistas, cada vez que un órgano está reemplazado por una máquina, el paciente está grave. Estado crítico ahora se está comprendiendo a que el paciente que estando con todas las medidas no está respondiendo y hemos tenido que ocupar dos actividades que son la ventilación en prono, que significa ventilar al paciente en decúbito ventral, de guatita, o ponerlo en circulación extracorpórea, que es un sistema que oxigena el cuerpo a un costo y a un sacrificio y a un estrés gigantesco. Entonces, esto no es que este sea el tratamiento de la enfermedad. No. Y a tu pregunta, cuando una persona va y consulta y el doctor considera que no está lo suficientemente necesitado de estar hospitalizado, lo manda para la casa y no hay ninguna terapia que se haya validado para el coronavirus en forma específica, no hay un antiviral específico. Y por favor que nadie vaya a automedicarse ninguna cosa porque eso puede Ibuprofeno hacer- decían también que Exacto, no, hay algunos antiinflamatorios como el ibuprofeno que empeoran la situación. Entonces por eso no a la automedicación. Estamos con coronavirus. ¿Qué hace la familia para Ok. resguardarse y para resguardar al paciente? Entonces lo primero es que ya definimos que el paciente no está grave, Sí. ¿de acuerdo? Porque si estuviera grave debería estar en el hospital. Ujú. Ni siquiera si necesita un poquito de oxígeno, porque eso también califica para dejarlo dentro del hospital. Porque como es una enfermedad que ataca principalmente los pulmones, el órgano más afectado es el pulmón. Ujú. Luego, si está en su casa, lo que tiene que hacer es aislarse dentro de su casa y eso por 14 días. Durante 14 días la persona tiene que permanecer aislado en una pieza distinta, ocupar idealmente un baño distinto y si solo hay un baño, sanitizarlo con cloro, ¿cierto? Al momento Y de los que usarlo. estuvieron en contacto con él durante este tiempo que él no tenía claridad de estar Bueno, enfermo. la autoridad sanitaria en este momento ha autorizado los test de PCR para los sintomáticos, o sea, para la gente que tiene tos, dificultad respiratoria Ajá. y fiebre, y para los contactos estrechos, que son todos los que Viven en la casa. que están bajo el mismo techo. Entonces ellos sí, uno dice, mi mamá, mi papá, mi hermano fue positivo coronavirus, le tienen que hacer el test. Perfecto. Si el test se ha gastado también en parte por la gente que no tiene ninguna enfermedad, no tuvo Claro. ningún contacto, le dio una especie de pánico, fue y se lo hizo. Claro. Los que no han tenido pánico son los jóvenes, hay muchos también hombres desde un machismo extraño que señalan, no, a mí esto no me va a pasar, y entiendo que se ha comprobado ya a esta altura que los hombres son los más propensos. Claro, lo que pasa es que es una cosa estadística. Ajá. Hemos estado viendo que hay más pacientes XY que XX en las unidades, pero eso todavía no. Hay una especie de explicación o de mayor susceptibilidad por una causa genética o Ya. algo así. Y aquí también quiero decir una cosa. Ujú. ¿A quién ha golpeado más en Ujú. Estados Unidos, por ejemplo, que ya llevan, entiendo, cerca de 10.000 muertos. No, mucho Más. más, 70.000, 70.000. 80.000 muertos. En 4 meses han muerto más personas que en 10 años de la guerra de Vietnam. Sí, pues, sí, Entonces, esto es un dato súper importante. ¿Y quiénes son los que mueren? Las poblaciones de hispanos, poblaciones de raza de color, que son no por su raza, no por la genética, es por la pobreza. Sí, es porque la gente que es inmigrante ilegal, como en Chile también va a pasar, no quiere ir para que no lo deporten. Doctora, eso, y con respecto a eso mismo, con la pobreza, con la gente que tiene que aislarse, pero vive en un departamento de 2x2, en una casita donde viven más de 5 Bueno. o 10 personas. En ese caso, de la misma manera que nosotros lo promovemos en todas las enfermedades respiratorias, el aislamiento respiratorio es el importante, porque ¿dónde en el fondo se contaminan las personas? Cuando comen juntas, cuando la ensaladera es abierta, por lo tanto, una de las cosas que tenemos que decir a la gente es que sus comidas tienen que ser en porciones individuales. No hay que compartir en este momento nada que a uno lo vaya a contaminar. El aseo, el lavado de manos es muy importante porque todas estas infecciones son por mano portada. La gente que fuma tiene más posibilidades de infectarse porque hace este gesto
más veces al día. Los niños cuando se tocan los ojitos, ¿cierto? Y han tocado una superficie se contaminan. Entonces, en la casa de una persona con coronavirus positivo, en la casa chilena, que no es una casa grande, que tiene un solo baño, lo que corresponde hacer es tratar de que esa persona use mascarilla, esté lo más tranquilo posible, aisladito, que no coma junto con la familia y que use utensilios personales. Ok, doctora, se nos complica el paciente. Estamos en la casa, estamos intentando mantenerlo todo lo aislado posible, se complica, está con arritmia cardíaca. ¿Qué se hace en ese momento? Claro que incluso es más sutil que eso, Mira. es que las personas respiran más cortito. Yo de hecho hice el otro día el diagnóstico por teléfono de un paciente que yo había hablado con él, me había contado que era positivo y yo lo llamo para preguntar cómo está y hablaba entrecortado. Mira. Entonces le dije que se fuera inmediato al servicio de urgencia y el paciente a las 2 horas estaba intubado en ventilación mecánica. Entonces esto es muy importante, son pequeños cambios sutiles, no espere a estar grave. La gente joven no tiene por qué cansarse si sube un piso. Exacto. Si subió la escalera y llegó cansado, eso es una manifestación de hipoxemia, que significa que le falta el oxígeno. Y todos mis alumnos se acordarán que había un solo mensaje que yo les decía que tenían que aprender en toda la carrera. La hipoxemia mata, la falta de oxígeno mata, y eso es lo que produce que una persona llega con neumonía por enfermedad por coronavirus, pero tiene un infarto del corazón, un infarto del cerebro, le fallan los riñones por falta de oxígeno. Doctora, usted está en esa primera línea, usted Sí. ha tenido pacientes Sí. gravísimos y ha perdido en esta oportunidad Sí. pacientes frente a su mirada. Entiendo también que se producen cosas muy complejas, ¿no? Porque en el momento en que ya una persona entra a la UCI, hay una suerte de despedida prácticamente. ¿Qué es lo que ha ocurrido en tu experiencia? Bueno, yo te voy a contar mi experiencia, probablemente sea mi experiencia. En este momento están prohibidas las visitas en las UCI. En realidad están prohibidas las visitas de los hospitales para que no sea una fuente de contagio. Cuando una persona entra y es capaz de conversar contigo y es capaz de, tú le explicas lo que va a pasar, le voy a poner un tubito en la garganta, vamos a respirar con esta máquina, la persona está conversando contigo, es un alma que se contacta contigo por los ojos. Pero tú tienes que explicarle a la familia que tal vez pase 14 días, 20 días en coma inducido y tal vez no despierte. Entonces tú estás asistiendo a la despedida de la persona, de su familia. Y yo pensaba, ¿y se va a morir solo? ¿No va a venir a verlo nadie? De hecho, el otro día yo le pedí a una señora que fuera a ver porque yo pensaba que se iba a morir esa noche su esposo, cosa que ocurrió. Y ella no fue capaz. De ir. No quiso, no pudo. Entonces yo creo que esto de pasarle un teléfono, ponerle en el FaceTime o lo que sea, cualquier gesto que signifique hacer ese vínculo, es un acto generoso y humano. Es cierto que esto está. Mi padre es doctor, mi hermano está también en la primera línea trabajando hoy día intensamente. Pero esta circunstancia y este momento, me imagino que para nadie del mundo de la salud era un escenario plausible. Se especulaba, Bill Gates escribió un texto muy largo, en fin, ha habido mucha conversación, incluso hay documentales, es parte incluso de la literatura. Pero como profesional de la salud, ¿esto es lo más fuerte que te ha tocado vivir, experimentar? Sí, yo diría que sí, porque la epidemia del H1N1 era un enemigo conocido. Nosotros conocíamos de la influenza, no sabíamos, por ejemplo, en ese tiempo que iba a afectar más a la gente superobesa o a la gente más joven o hipertensa, que fue una sorpresa en ese tiempo, pero le ganamos porque conocíamos a la influenza. El ébola no nos tocó, el MERS tampoco. Yo creo que la epidemia, probablemente, aquí se me va a caer el carné, digamos, de fiebre tifoidea en los años 80, era algo que estábamos acostumbrados a ver, pero este es un enemigo desconocido. No lo conocemos. ¿Te puedes imaginar la carga emocional que tiene todo el personal de la salud? Por supuesto. Los auxiliares de servicio que entran a hacer el aseo de las unidades de los pacientes, los técnicos paramédicos que los bañan, que los limpian, Sepa. que los asean, las enfermeras que tienen que estar todo el rato cambiando las drogas, los kinesiólogos que están todo el tiempo al lado del ventilador, Y como los doctores. Entonces tú sales de tu casa y solo Dios sabe si vuelves, porque en el fondo respiras el mismo aire Sí. y aunque se toman todas las medidas, siempre te queda la duda si
ese día te tocó la ruleta rusa de llevarte supuesto. el virus. Y también cumplen un rol, como decía usted, de relación, de link con las familias que no pueden ir a verlos. Mali, no, porque antes las familias tenían una hora de visita, ahora nadie puede ni No, siquiera digo que aparecerse. usted los Es conectan solo por el FaceTime, teléfono. exacto, poder pasar su teléfono es que para ojalá que- eso fuera. Esto, como me preguntó Sergio, ha sido una vez y me pareció que era una súper buena Un gesto idea. humanitario, Es un claro. gesto humanitario. Por supuesto. Pero hasta aquí uno se comunica por teléfono. La familia te llama una vez o 2 o 3 al día. Tú le cuentas cómo está, pero eso es imposible de transmitir en un llamado de un par de minutos. todo lo que está Todo pasando. lo que significa ese paciente. Y piensa tú que uno tiene que tener en la cabeza 8 pacientes, si tiene una UCI de 8 pacientes, cada Sí. uno con un montón de detalles, entonces no equivocarte. La gente en este momento está esperablemente ansiosa, no puede ver a su familiar, ese familiar podría no terminar vivo, entonces es un llamado a Hay esa que- gente que está en la carretera, que entienda Por supuesto. que no es chiste llevarle a la quinta región la posibilidad del contagio. No. Doctora, que mi pregunta iba también porque como hay carencia de personal, puede llegar a ver, porque se pueden enfermar también los de hecho, primera línea. Nos pasó a nosotros en nuestra unidad. Un doctor se enfermó, el doctor que hace turno con él de vecino también Ajá. salió del turno, tuvimos que cubrirlo y por lo tanto empezamos como si teníamos una cadera mala, entonces ahora nos apoyamos en la otra cadera y nos quedamos sin ninguna Claro. cadera. Entonces estamos realmente sobrepasados. Hay que yo destacar estoy intratable, ¿ah? Intratable. cuando hablamos de los turnos de la medicina, son turnos de 24 horas. Turnos Más. que en general los doctores tienen momentos de distensión, se No. pueden ir a un lugar, en lo normal, digo, en Ah. un escenario semi-normal. Claro, en Yo recuerdo haber acompañado en muchísimos turnos a mi padre y claro, incluso hasta en los años nuevos, que era muy intenso el ajetreo, las fiestas o en algunos momentos habían pequeños espacios. Ahora ustedes entran en un momento de confinamiento cuando entran a un turno y no salen más hasta la 24 horas final, ¿no? Es que no son 24, es más, Sergio, Más porque todavía. resulta que uno entra a las 8, tu turno termina a las 8 de la mañana del otro día, o sea, de 8 a 8 son 24 horas, y terminas 2 horas entregando el turno, entonces uno se va destruido. Así, yo me saqué el otro día una foto, se la mandé a mis amigas y no lo podían creer, así, cara de destrucción. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esto? Es más aún la sensación de confinamiento, porque no puedes salir de la unidad porque ahora uno tiene que usar una ropa que es la ropa Como de con la que astronauta. solo puede circular dentro de la unidad. Además de la ropa que te tienes que poner como elemento de protección personal por cada uno de los pacientes que entras y sales a ver. Tienes que pasar 24 horas con la mascarilla, con un gorro en la cabeza, con tu protocolo de circulación es muy restringido. Entonces yo el último turno el martes terminé de poner la última coma en la última evolución a las 5 de la mañana. Realmente los estándares de calidad en la UCI es que todo tiene que quedar registrado, lo que hiciste, lo que indicaste, lo que prescribiste, pero eso en estado de una Un día epidemia cualquiera. realmente es muy difícil y muy duro de sostener. Y además, el confinamiento también me imagino que es en sus casas. Porque Además. ustedes no pueden llegar a comer con sus familias de forma normal, ¿o no? Bueno, en mi casa, afortunadamente, como mis hijos son grandes, tuvimos la posibilidad de que cada uno estuviera en una casa distinta. Uno se fue con la polola, que Claro. muy fresco. El otro se fue a otra casa, que es mi segunda casa, que está en Machalí, que es muy linda. Y hay uno que me va a hacer abuela, que yo estoy demasiado feliz, qué bien. pero ese volvió a la casa. Qué Entonces, bueno, qué bueno. tuvimos además cambio de casa, no tengo asistencia. Yo estoy realmente sobrepasada porque llego corriendo del hospital. Increíble. Yo también trabajo en supuesto. otra compañía, Sí. entonces el Zoom todo el día, Sí. y mientras Eh, estoy en el Zoom veo que hay que hacer el aseo, hay que hacer el almuerzo, hay que sacar la caca del perro, hay Y los que darle- pacientes van y vienen de evolución. Los Hay- pacientes van y vienen, entonces como que realmente De yo superhéroe, estoy superada. de superhéroe en el hospital y Aplausos de para superhéroe en la todos. casa, Superada. para todos los funcionarios, para toda la gente que está Sí. haciendo esa labor enorme. Muy por el contrario, la Ucheo es para los que están haciendo tacos en la 68 hasta el minuto. Y bueno, y para los que están de fiesta y siguen en este Dan ganas de hacer en así, este Sergio. plan. Mira, así. No, pues mal, y así, pero Tenemos un servicio de utilidad pública. Tenemos preguntas para usted, doctora, a continuación. Mira. Sobre todas las cosas que uno compra en el supermercado, los alimentos,
todo. Es necesario desinfectar todo lo que uno trae a la casa. Es una pregunta cada vez más urgente, ¿no? Sí. Yo voy a contestar desde la ciencia. Yo ¿Ya? no soy políticamente correcta o incorrecta. Yo lo único que puedo decir es lo siguiente. Si una persona compra en la feria tomate, fruta y no sé qué, y yo lo junto y lo cruzo con el relato de mi paciente que yo tuve, que era un trabajador de una feria y que me dijo, yo sabía que era positivo, pero tenía que comer y tenía que ir a trabajar. Entonces la posibilidad de que sí, que tengas la contaminación en tus alimentos es alta, por lo tanto la recomendación es sí, lava todo aquello que sea consumible, digamos, directamente, como los tomates, la fruta y eso, Sí. los objetos, las latas y eso, nunca está de más la precaución de limpiarlos. Y ojalá el pan comprarlo envasado o que nadie lo toque desde que lo ponen calentito ahí en la panadería, que tú veas con tus ojos que pasó solamente a tus Sí. manos. Y el Ok. agua con, ayer nos decía el doctor Molina. el agua con cloro también para tirarle a esta... Bueno, es que eso siempre ha sido así, Mali. Tú eres muy chica, pero antes nosotros le No, echábamos un me poquito veo de chica. cloro, le echábamos un poquito de cloro a la lechuga. Acaba de dar la PSU. Sí. Estoy haciendo la práctica. Vamos Claro, a regresar sí. dentro de los próximos minutos. Estamos en un momento especial, más de 2.600 casos nuevamente registrados en las últimas horas. Estamos alerta, estamos atentos. Dentro de los próximos minutos vamos a conversar con la vocera de gobierno y también con Evelyn Matei, alcalde de Providencia, y con el señor Gonzalo Duarte, alcalde de Independencia. Alcaldesa. Alcalde Gonzalo Durán. Sí, vamos a conversar con él dentro de los próximos segundos. Acá ya regresamos con más. Hay un lugar de tu casa que todos se pelean, porque es donde está la mejor señal de Wi-Fi. Bueno, ahora con Claro Hogar, eso se acabó. Cámbiate al plan Internet Hogar con Wi-Fi 360. Contrátalo a un precio promocional de 15.980 pesos mensuales por 24 meses. Ya lo sabes, mantente conectado y disfruta lo que más te gusta en el lugar que quieras. Claro, lo bueno de cambiar. Suma momentos en familia y de este fin de uno increíble. Con tarjeta Cencosud de Scotiabank, mañana viernes es el Día de la Familia. Por ende, celébralo con tarjeta Cencosud CL, con increíbles ofertas en París, Jumbo, Easy, Santa Isabel, Umbrale, Carters y seguros Cencosud de Scotiabank. Pagando con tu tarjeta hasta el 17 de mayo. Todo con tarjeta Cencosud Scotiabank. Estamos viviendo Sigamos de Largo a través de las pantallas de Canal 3. Estamos junto a ustedes, queremos acompañarlos, queremos informarlos, queremos conversar con ustedes. Muchas cosas han acontecido en términos públicos, en términos de la información, y una de las protagonistas es, como no, la ministra secretaria vocera de Gobierno, Carla Rubilar, con quien conversamos en este minuto. Primero, ministra, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por la disposición de conversar a estas horas con nosotros. Primero, un dato acerca de la causa. ¿Qué le pareció la gente saliendo en la Ruta 68? Después de todo lo dicho. Y agradezco enormemente que partamos con esa pregunta. Uno ve las imágenes, efectivamente, de la salida de la región metropolitana hacia otras regiones que no están con la cantidad de contagios que nosotros tenemos. Uno se pregunta qué es lo que nos está entendiendo, qué es lo que tiene que pasar para comprender de que esto es vital, que cada uno de nosotros se haga responsable de sus propios actos, porque finalmente uno le puede generar daño no solamente a uno mismo, no estamos hablando solamente de autocuidado, sino que estamos hablando de autocuidado para proteger a otros. Y eso es muy serio, y eso me preocupa enormemente de si finalmente no estamos entendiendo lo que estamos viviendo. Ministra, equivocarse es humano, pero pedir disculpas es aún, parece ser mucho más importante. Usted como ministra vocera pidió disculpas a propósito de los dichos de la nueva normalidad emitidos desde el gobierno. ¿Ha cambiado el diseño? ¿Cambia la estrategia? ¿Hay una nueva forma de entender el proceso y cómo vamos a dirigirnos comunicacionalmente desde las instancias ministeriales para no volver a tener un exceso de confianza? Mire, efectivamente, nosotros lo que hicimos en su momento fue acuñar un concepto internacional que había decretado la OMS, que le habían ocupado líderes mundiales,
y finalmente lo bajamos a nuestro país, y en nuestro país claramente no se entendió lo que estaba detrás de este concepto, que era un proceso mucho más largo, mucho más de largo plazo, que implicaba que el coronavirus se quedaba con nosotros mucho tiempo y por lo tanto no íbamos a volver a hacer las cosas como lo hacíamos antes, incluso después del pic, del invierno, cuando pasáramos las situaciones más complejas. Y ahí probablemente quizás faltó hincapié, fuerza, capacidad de transmitir claramente el mensaje que estábamos en una maratón y no en una carrera de 100 metros planos, y finalmente había mucho todavía por delante, a pesar de que lo teníamos bien claro, porque sabemos que es diferente a Estados Unidos, a Europa, donde nosotros vamos entrando el invierno y ellos iban saliendo del invierno. Y en ese contexto, por supuesto que cualquier cosa que nosotros hayamos podido realizar como gobierno que no haya contribuido, por supuesto que nosotros tenemos que enmendarlo y tenemos que hacer las cosas de mejor manera. Y cuando el camino se pone más duro, más trabajo hay que ponerle, más hombro hay que ponerle. Y en ese contexto lo que queremos transmitir, y eso es súper relevante, es que la región metropolitana está reaccionando de una manera diferente a otras regiones. Y yo quiero hacer el llamado en ese sentido a entender de que la región metropolitana, no por ser la capital, es una región indestructible, donde a las personas no le pasa nada, o finalmente se creen invencibles, porque efectivamente, más allá de todo lo que puede haber pasado hacia el pasado, el mensaje, la señal de que teníamos que cuidarnos y cuidar a los demás se entendió bien en la cuarentena total de Chillán, en la cuarentena total de Osorno, se entendió bastante bien en Arica, en Magallanes, en Punta Arenas, y finalmente en la región metropolitana esto no nos ha ido funcionando de la manera que nosotros hubiésemos querido, y hoy día, decretando esta tremenda mega cuarentena casi total de la región, es vital que mañana a las 10 de la noche se entienda que este partido que tenemos que jugar todos es un partido que de verdad necesitamos ganar, y que si en algún momento se ve un poquito más complejo, vamos a tener que ponerle más empeño, más ganas y dejar literalmente todo en la cancha. Sin duda, y eso es lo que estamos pidiendo mañana. Lo último que le quiero decir, ¿borramos de nuestras cabezas la frase nueva normalidad? ¿La borramos? En estricto para rigor, entender bien. En estricto rigor, hoy día no podemos hablar de nueva normalidad. Ojalá que cuando pasemos efectivamente el pic, cuando pasemos la pandemia y finalmente nos encontremos con una nueva realidad, porque incluso la OMS habló de que el coronavirus podía ser similar al VIH, que podía quedarse mucho tiempo con nosotros. Lo conversamos con la doctora aquí. Nunca vamos a poder volver a hacer lo mismo que hacíamos antes. Y quizás ahí podamos hablar de un concepto similar a eso. Pero hoy día es autocuidado, responsabilidad y solidaridad los conceptos que necesitamos. Gracias, ministra. Queremos agradecerle sentidamente el tiempo en esta oportunidad, en un día tan ajetreado, a la ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar. Muchísimas gracias por ser parte de Sigamos de Largo. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Adiós, adiós. Gracias. Vamos a recibir a otros personajes que también han estado junto a nosotros en estas últimas horas en diversos escenarios, también muy contingentes. Saludamos a la alcaldesa de la Municipalidad de Providencia, Evelyn Matei, y al señor Gonzalo Durán, alcalde de Independencia. Bienvenidos a Sigamos de Largo. Evelyn, partiendo por un día tan crítico en términos de salud, pero tan intenso en términos políticos también. Hoy día tuviste una reflexión muy fuerte con respecto al bloque opositor, con respecto a los últimos 7 meses vividos. Dijiste que era muy rasca la oposición. ¿Mantienes tus dichos y por qué? A ver, yo primero quiero decir que me llevo muy bien con mucha gente de la oposición, incluido el alcalde de Independencia. Pero la verdad es que en el Congreso han sido sumamente mezquinos. Y yo de verdad digo rasco. Porque el tema del ingreso de emergencia es un tema muy urgente. La gente necesita ahora el dinero, porque hace ya un mes que muchos no tienen ingresos. Y además, cuando uno está en una emergencia de esta magnitud, lo que yo considero correcto, pero sobre todo la forma en que yo he actuado cuando estuve en la Cámara y en el Senado, es que cada vez que yo veía que había una situación de verdad grave, nos sentábamos inmediatamente a conversar y nos poníamos a disposición del presidente de la República o del ministro, te gustara o no te gustara. Porque a todos nos gustaría que se le diera más dinero a la gente. ¿Quién podría oponerse a que se le dé mucho más dinero a la gente, ¿no es cierto? Pero el tema es que probablemente el dinero que tenemos y la capacidad de endeudarse va a tener que durar 2 años. Claro. Y cuando termine esta pandemia,
el gobierno, quien sea que sea en ese minuto, va a tener que todavía tener dinero para impulsar nuevamente la economía, que partan las empresas, que puedan hacer inversiones, etc. Entonces, venir a pedir que ahora se ponga toda la carne en la parrilla, a mí me parece que realmente no corresponde. Es una actitud pequeña y finalmente todo esto es para lucirse en las cámaras. ¿Qué le parece a usted la situación, alcalde? ¿Usted cree que el gobierno debiese ampliar la cobertura, abrir más la billetera finalmente? Sí, mira, lo primero es que yo comparto el que la clase política en general está al debe. Me parece que la calidad del debate ha sido insuficiente, ha sido de mala calidad, y también creo que no hay que caer en el discurso fácil. La invitación debería ser a que el conjunto de quienes tienen que tomar estas decisiones hagan un esfuerzo adicional de diálogo, de entendimiento, de construcción de lo que yo he denominado un nuevo pacto social, porque hoy día lo que ha surgido es el tema del hacinamiento total, de las viviendas colectivas, de la precariedad del empleo, de la clase media que ante la más mínima dificultad al tiro queda en una condición de empobrecimiento delicada. Gonzalo, y por tanto se requiere un esfuerzo país con mucha unidad. Gonzalo, con respecto a eso mismo, nos dábamos cuenta que Independencia es de una de las comunas que tiene altos contagios, que lleva un buen rato en cuarentena. ¿Cómo se ha visto afectada? ¿Qué pasa ahora que sigue nuevamente con una cuarentena que se prolonga? ¿Cómo está tu comuna? ¿Cómo está la delincuencia, la economía? Danos una visión más o menos de lo que está pasando contigo y tu gente. Sí, bueno, esto tiene un poco que ver con lo que hablábamos antes. La cuarentena siempre es una mala noticia en el sentido de que cuesta sobrellevarla, que genera un impacto económico muy complejo para las familias. Sin embargo, primero hemos dicho que desde el punto de vista sanitario es y ha sido urgente. Quiero recordar que en Independencia tuvimos cuarentena total, partimos con Providencia y con otras comunas de la zona oriente, y sin embargo, solo en el caso de Independencia se decidió no prorrogar la cuarentena. Yo dije, esto va a significar un despegue de los contagios, y bueno, hemos durante 3 semanas sido la comuna con la tasa de incidencia de casos activos más alta de toda la región. De manera que, siendo una mala noticia desde el punto de vista económico, nos parece muy bien esta cuarentena y me parece muy bien que se haya extendido prácticamente a toda la región metropolitana. ¿Y cuáles son las condiciones de éxito? Primero, una fiscalización efectiva, y ahí estamos haciendo un esfuerzo importante de coordinación con el Ejército, con Carabineros, con la PDI, con equipos municipales, y estamos saliendo todas las noches intensificando el control para el cumplimiento del toque de queda, para evitar o minimizar las posibilidades de delito y por supuesto para las medidas sanitarias. Sí, por favor, ¿Te puedo Evelyn. interrumpir un minutito? Te escuchamos. Sí. A mí lo que me acongoja es que tengamos que salir a fiscalizar estas medidas. O sea, ¿de qué país o qué de sociedad estamos hablando? Cuando todo el mundo pide, ¿no es cierto?, cuarentena para cuidarnos, y mientras tanto tenemos que salir a cuidar, a fiscalizar, a que esas medidas realmente se observen. O sea, a mí lo que me preocupa tanto es el nivel de irresponsabilidad, de falta de empatía, así que estoy totalmente de acuerdo con Gonzalo, que tenemos que fiscalizar mucho, y nosotros estamos en la misma. Es muy interesante. Pero realmente me habla tan mal de nuestra sociedad. Evelyn, hay un problema de irresponsabilidad. Perdón que había interrumpido a Gonzalo que estaba hablando. No te preocupes. No, te quería con respecto a lo que estaba hablando Gonzalo, también te quería hablar. Hay un problema de irresponsabilidad y hay un problema de delincuencia que se está agravando y se está volviendo más agresiva. Tú lo comentaste desde tu comuna. ¿Cómo, háblanos un poco más de eso? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo están tratando de medir, de aguantar? Nuestro nivel de delincuencia ha bajado considerablemente.
o sea, fuertemente. Sin embargo, la delincuencia que hay es muy, muy violenta. Entonces, por ejemplo, la gente que antes te robaba la billetera o el celular, cuando había, ¿no es cierto?, mucha gente y alguien pasaba en una bicicleta o corriendo y te robaba y tú nunca más lo veías. Hoy día es cuando tú vas caminando en la calle, se bajan 4 o 5 de 2 motos o de un auto chico, etcétera, se te tiran los 5 encima, te pegan, te quitan lo que sea y arrancan rápido. Entonces, esto ha cambiado la forma de la delincuencia. Hay que tener cuidado con el tema de las cifras de delincuencia, porque se habla mucho que está bajando, pero también es cierto que en el marco de la cuarentena es mucho más complejo la denuncia, y en ese sentido puede haber una disminución de la denuncia, pero no necesariamente de la tasa de delitos. Y lo otro, lo que dijo Evelyn, es efectivo, ha cambiado la naturaleza del delito, porque hay muchos delitos que no se pueden cometer hoy día. El hurto en el retail, si el retail está cerrado, el robo en lugar no habitado, porque las viviendas están habitadas siempre ahora. Entonces esto migra a otros delitos como, por ejemplo, el robo con violencia, robo con intimidación. Y en ese sentido creo que hay que poner una nota de alerta. Queremos agradecerle sentidamente también la presencia, la gentileza de recibirnos en esta oportunidad al alcalde de Independencia, el señor Gonzalo Durán, y también a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Muchísimas gracias, pero aún contamos con nuestra superpoderosa amiga, la doctora Carolina Herrera. Y para usted, doctora, tenemos un servicio de utilidad pública. Mire, ponga atención, mire. Con respecto al coronavirus y un posible contagio, ¿es necesario que yo le limpie las patas o los bañe cada vez que ellos salen o yo los saque a pasear? Cuando tú vas, yo voy de vuelta. La frase típica de mi mamá. Sí, porque mi mamá es la más avispada. Envía mamá al 5556. Descubre qué tipo de mamá es la tuya y participa por 1 millón para ella. Ya lo sabes, envía mamá al 5556, participa aquí en el 3. Estamos de regreso, seguimos viviendo Sigamos de Largo a través de las pantallas de Canal 13. Estamos junto a la doctora Herrera. Hay un servicio de utilidad pública. Pon atención. Con respecto al coronavirus y un posible contagio, ¿es necesario que yo le limpie las patas o los bañe cada vez que ellos salen o yo los saque a pasear? Mira, qué pertinente la pregunta justo con un gatito atrás, porque resulta que hace un par de días salió un comunicado en la prensa científica que efectivamente podría haber contagio, ¿cierto?, de gatitos, sobre todo, con coronavirus. Mira. Ahora, evidentemente que es muy difícil bañar al gato cada vez que uno sale o que el gato sale, pero limpiarle las patitas parece del todo razonable y protector, porque después ellos se lamen las patitas y pueden tener una gran cantidad de virus, ¿cierto?, en su interior, así es que siempre es adecuado lavarlos. Ellos, además de transportar la enfermedad, de poder transportarlas, ellos también se enferman. En ese punto está la investigación. Ah, sí. Perfecto. Sí, viste, varios animales de zoológico habían dado COVID positivo. Una pregunta que es también muy urgente tiene que ver con la relación, porque se habla tanto de los respiradores y hay gente que no entiende cuál es la relación entre el COVID y el respirador. Te agradezco la pregunta. Nosotros tenemos un órgano maravilloso, yo soy broncopulmonar, que son los pulmones. Los pulmones tienen como única misión traer el oxígeno desde el exterior hacia el alvéolo, que es donde se produce el intercambio. La neumonía es una enfermedad que enferma, ¿cierto?, al pulmón y que impide o dificulta la absorción de este oxígeno. Entonces se enferma el pulmón y la característica que tiene es que afecta a ambos pulmones, y el fuelle con el que nosotros respiramos llega un momento en que de tanto esfuerzo se fatiga y entra en colapso, en falla respiratoria la persona. El ventilador mecánico lo que hace es, a través de un tubo en la tráquea,
comandar la ventilación, o sea, cuántas veces yo respiro, con qué cantidad de oxígeno, con qué volumen, y ustedes entenderán que hacer el perilleo de ese ventilador requiere una delicadeza y una profesionalización extrema. Pero no es solo eso, porque yo me puedo equivocar en la programación de ese ventilador y le puedo producir un gran daño a esa persona si yo no lo sé manejar. ¿Cuánto tiempo estudió usted para poder manejar un ventilador? 15 años. 15 años. Claro, porque son los 7 años de medicina, más los 3 de medicina interna, más los de broncopulmonar, más los de medicina intensiva. Entonces, y el aprendizaje en el día a día. Ahora, el ventilador mecánico es uno de los muchos elementos de monitoreo hemodinámico. El monitor del corazón, la diálisis, la circulación extracorpórea o todo lo que acompaña, ¿cierto?, una cama de intensivo. Por eso es que hay que afirmarse los pantalones, la gente de la salud realmente, yo me saco el sombrero de la capacidad de adaptarse y de aprender en la necesidad. Maestra, última pregunta de este día. Maestro, ¿me lo permite? Si yo logro salir del estado crítico de intubación, ¿me recupero en un 100% o puedo quedar con secuelas o algún daño en mi pulmón? Mira, Mali, en general en las neumonías graves, que para eso se inventaron las unidades de cuidados intensivos, si tú sales del cuadro agudo puedes quedar perfectamente bien, pero ¿qué ocurre? Que toda esta enfermedad, al faltar el oxígeno, compromete el corazón, te puede dar un infarto, te puede dar una arritmia, compromete los riñones, te puede dar una falla renal, compromete el cerebro, te puede dar una encefalitis y así sucesivamente. Entonces, por eso, la única forma de evitar el colapso de los sistemas, ¿cierto?, de los sistemas público y privado, porque en este momento son una red completa, es evitando la masificación de la infección en un solo punto en el tiempo. Estamos lejos todavía del pic, no lo sabemos, no sabemos con certeza qué va a pasar, así que tenemos que enlentecer, ralentizar, y eso justifica que 9 millones de almas en esta región estemos en este momento a punto de entrar en cuarentena total, que se debe cumplir en su domicilio. Muy bien, lamentablemente ha llegado hasta aquí nuestra clase magistral. Muchísimas gracias, doctora. Cuídese Gracias por mucho, la por favor. invitación. Cariño a todos sus colegas. Ay, sí. Y gracias por todo lo que hacen. Se los transmito. Sí, muchas Nosotros, como dice Mali, le queremos agradecer a todos ustedes que están ahí haciendo el mejor esfuerzo a través de distintos empleos y trabajos, no solo los funcionarios de la salud, los que reparten, los que están limpiando, los que están cuidando. Muchas gracias por preocuparse del bien común de todos nosotros. Muy buenas noches, que descansen, ya nos encontramos mañana. Arigato. Arigato.